Creed en sus profetas. Sábado, 3 de julio, 2021. Lucas 22. Acuerdo para matar a Jesús. Estaba próximo el día de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo eliminarle, pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Él fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados acerca de cómo entregarle. Estos se alegraron y acordaron darle dinero. Él estuvo de acuerdo y buscaba la oportunidad para entregarlo sin que la gente lo advirtiera. Preparativos para la Pascua. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: «Vayan, prepárennos la Pascua para que comamos». Ellos le preguntaron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo: «He aquí, cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa a donde entre. Díganle al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen allí». Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua, la cena del Señor. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: «Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, porque les digo que no comeré de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios». Luego tomó una copa, y habiendo dado gracias, dijo: «Tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Entonces tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí». Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa, y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama». Jesús anuncia la traición de Judas. No obstante, he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a preguntarse entre sí cuál de ellos sería el que habría de hacer esto. Sobre la primacía y el servicio. Hubo entre ellos una disputa acerca de quién de ellos parecía ser el más importante. Entonces él les dijo: «Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores. Pero entre ustedes no será así. Más bien, el que entre ustedes sea el importante, sea como el más nuevo, y el que es dirigente como el que sirve. Porque, ¿cuál es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, y ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, dispongo para ustedes un reino, como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban en mi casa, en mi reino, y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel». Jesús predice la negación de Pedro. «Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos». Él le dijo: «Señor, estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y a la muerte». Pero él dijo: «Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado 3 veces que me conoces». La hora del conflicto espiritual. Y él les dijo a ellos: «Cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo?». Ellos dijeron: «Nada». Entonces les dijo: «Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su manto y compre una. Porque les digo que es necesario que se cumpla en mí aquello que está escrito». Y fue contado con los malhechores, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: «Señor, he aquí 2 espadas». Y él dijo: «Basta». Angustia de Jesús en Getsemaní.
Después de salir, se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: «Oren que no entren en tentación». Y él se apartó de ellos a una distancia considerable, y puesto de rodillas oraba diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de orar y volvió a sus discípulos, los halló dormidos por causa de la tristeza, y les dijo: «¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación». Jesús es arrestado. Mientras él aún hablaba, he aquí vino una multitud. El que se llamaba Judas, uno de los 12, venía delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Al ver los que estaban con él lo que había de ocurrir, le dijeron: «Señor, ¿heriremos a espada?». Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: «Basta de esto». Y tocando su oreja, lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los magistrados del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un asaltante han salido con espadas y palos? Habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendieron la mano contra mí. Pero esta es la hora de ustedes y la del poder de las tinieblas. Pedro niega a Jesús. Lo prendieron, lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Cuando encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro también se sentó entre ellos. Entonces una criada, al verlo sentado junto a la lumbre, lo miró fijamente y dijo: «Este estaba con él». Pero él negó diciendo: «Mujer, no lo conozco». Un poco después, al verlo otro, le dijo: «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo: «Hombre, no lo soy». Como una hora después, otro insistía diciendo: «Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo». Y Pedro dijo: «Hombre, no sé lo que dices». Y de inmediato, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: «Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Jesús ante el Sanedrín. Los hombres que tenían bajo custodia a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban, y cubriéndole le preguntaban diciendo: «Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?». Y le decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando amaneció, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y lo llevaron al Sanedrín de ellos y le dijeron: «Si tú eres el Cristo, dínoslo». Pero él les dijo: «Si se lo dijera, no lo creerían. Además, si yo les preguntara, no me responderían. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios». Le dijeron todos: «¿Entonces eres tú Hijo de Dios?». Y él les dijo: «Ustedes dicen que yo soy». Entonces ellos dijeron: «¿Qué más necesidad tenemos de testimonio? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca». La oración. Capítulo 13. Hombres y mujeres de oración. La fe es un elemento esencial de la oración que prevalece, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéremos demandado. Hebreos 11:6, Primera de Juan 5:14 y 15. Con la fe perseverante de Jacob, con la persistencia inflexible de Elías, podemos presentar nuestras peticiones al Padre, solicitando todo lo que ha prometido. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra. Elías perseveró en oración hasta que vino la respuesta. Se nos presentan importantes lecciones en la experiencia de Elías. Cuando en el monte Carmelo pidió lluvia en oración, su fe fue puesta a prueba.
pero perseveró haciendo conocer su pedido a Dios. 6 veces oró fervientemente, y sin embargo no hubo señal de que su petición fuera concedida, pero con fe vigorosa insistió en su petición ante el trono de la gracia. Si a la 6ª vez hubiera desistido a causa del desánimo, no habría sido contestada su oración, pero perseveró hasta que recibió la respuesta. Tenemos un Dios cuyo oído no está cerrado a nuestras peticiones, y si ponemos a prueba su palabra, recompensará nuestra fe. Quiere que todos nuestros intereses estén entretejidos con sus intereses, y entonces puede bendecirnos con seguridad, porque no nos atribuiremos la gloria cuando la bendición sea nuestra, sino que daremos toda la alabanza a Dios. Dios no siempre responde nuestras oraciones la primera vez que lo invocamos. Si así lo hiciera, daríamos por sentado que tenemos derecho a todas las bendiciones y favores que nos concede. En vez de escudriñar nuestro corazón para ver si albergamos algún mal, si hay algún pecado fomentado, nos volveríamos descuidados y dejaríamos de comprender nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su ayuda. Elías se humilló hasta el punto de que no iba a atribuirse la gloria. Esta es la condición para que el Señor oiga la oración, pues entonces le daremos a Él alabanza. La costumbre de alabar a los hombres da como resultado grandes males. Se alaban mutuamente, y así los hombres son inducidos a creer que les pertenecen la gloria y la honra. Cuando exaltáis al hombre, colocáis una trampa para su alma, y hacéis exactamente lo que Satanás quiere que hagáis. Debéis alabar a Dios con todo vuestro corazón, vuestra alma, capacidad, mente y energía, pues solo Dios es digno de ser glorificado. El siervo vigiló mientras oraba Elías. 6 veces volvió de su puesto de observación diciendo: no hay nada, no hay una nube, no hay señal de lluvia. Pero el profeta no se entregó al desánimo. Prosiguió repasando su vida para ver dónde había fallado en honrar a Dios. Confesó sus pecados y así continuó afligiendo su alma delante de Dios, mientras vigilaba para ver si había una señal de que su oración había sido contestada. Mientras escudriñaba su corazón, se sentía cada vez más pequeño, tanto en su propia estimación como a la vista de Dios. Le parecía que no era nada, y que Dios era todo, y cuando llegó al punto de renunciar al yo, entre tanto que se aferraba del Salvador como su única fortaleza y justicia, vino la respuesta. David. Dios quiso que la historia de la caída de David sirviera como una advertencia de que aun aquellos a quienes Él ha bendecido y favorecido grandemente, no han de sentirse seguros ni tampoco descuidar el velar y orar. Así ha resultado para los que con humildad han procurado aprender lo que Dios quiso enseñar con esa lección. De generación en generación, miles han sido inducidos a darse cuenta de su propio peligro frente al poder tentador del enemigo común. La caída de David, hombre que fue grandemente honrado por el Señor, despertó en ellos la confianza de sí mismos. Comprendieron que solo Dios podía guardarlos por su poder mediante la fe. Sabiendo que en Él estaba la fortaleza y la seguridad, temieron dar el primer paso en tierra de Satanás.